Hola a todos, acá estamos siguiendo con este ciclo de entrevistas. Estoy junto a mi compañero Luis Sáez del Consejo de Nuevas Tecnologías y en esta ocasión tenemos el placer de charlar con Gisela Benenson, una gran autora. Hola Gisela, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Gracias por invitarme. No, Bienvenida. por favor, gracias a vos por acompañarnos. Eh, bueno, antes de formular y empezar con el diálogo, me gustaría presentarte, Gise, y contar un poco sobre tu trabajo. Espero haber hecho una buena investigación. Cualquier cosa me decís. Gisela es Dale. guionista, es autora y es directora, tanto de audiovisuales como teatral. Empezó trabajando como guionista en grandes señales y productoras como Telefe, Polka, TV Azteca, desde el 2005. Hace un par de años que ya trabaja para series de la plataforma Netflix, es el caso de Apache, La vida de Carlos Tevez, o otra serie infanto-juvenil llamada Go, Vive a tu manera. También desarrolló sus propios proyectos de series, eh, como Soy Under, ganadora de concurso de series web del Inca, con la que participó en varios festivales y recibió varios premios. De hecho, gracias a eso la conocí. Ahora se prepara para estrenar otra serie llamada En Red por la plataforma Contar, proyecto que presentó en una ronda de negocios en Buenos Aires Series en 2018. Ujú. También como dramaturga teatral, estrenó varios espectáculos, entre los cuales merece destacarse su participación en el formato de microteatro, con obras como ¿Qué es lo nuestro?, La Prodigio, Promoción 91 y Dos por Uno. ¿Me olvidé de algo, Giselle? Perfecto. Creo que no. En Yo un montón. conclusión, una gran autora con la que estoy seguro que vale la pena hablar. Así que, Luisito, cuando quieras. Bueno, preparamos algunas preguntas, pero seguramente, como nos ocurrió en el caso anterior, se desviará después en el fragor de la conversación, así que vamos a trabajar con la mayor libertad posible, ¿sabes? Estas preguntas son nada más que como guía orientativa. Lo primero que te queríamos preguntar es cómo fue el comienzo de tu carrera como guionista y cómo te pudiste ir insertando en el mercado laboral, ¿no? Bueno, empecé como guionista hacia el 2001, 2002. Yo en ese momento vivía en Madrid, trabajaba en una agencia de comunicación como creativa, pero siempre tenía por ahí cosas escritas o escribía y empecé trabajando con dos productoras independientes escribiendo largometrajes. Muy independientes las productoras. Pero bueno, eso me permitió vivir un poco de lo que a mí me gustaba, que era escribir, y ahí escribí en Madrid un guión que se hizo la película, eso también vale mucho para el currículum, que se llama Pájaros Muertos. Escribí con un guionista español y ganó un concurso de la televisión española que daban bastante dinero para producir, así que se convirtió en una coproducción que se filmó y se estrenó en 2011 en España. Pájaros Muertos, acá de la parte argentina estaba Claudia Fontana y Eduardo Blanco. Y bueno, y después volví acá a Buenos Aires y a través de Eduardo Blanco contacté con la gente de Polka, yo no conocía a nadie y el primer día que fui el productor Víctor Teva me dijo si tenía el pasaporte al día como para ir a escribir un telefilm a México. Así fue todo como muy vertiginoso. Un telefilm sobre la Virgen de Guadalupe, así que estuvo genial ese viaje, lo escribí, nunca se hizo, por desavenencias entre la coproducción Argentina-México, pero me quedé trabajando en Polka por 7, 8 años, una tira tras otra. Trabajaba en distintos equipos con las tiras del prime time. Y ahí gané un montón de oficio. Ahí fue como, digamos, entrar a Polka fue como mi asentamiento profesional. Y bueno, digamos, fue de esa manera. Iba haciendo otras cosas en paralelo, trabajaba para México, cuando podía escribir un guión de largometraje, escribí otra película que se llama Cuando yo te vuelvo a ver, con Ana María Picchio, que también se estrenó. Para mí escribir largometraje y que las películas se hagan y se estrenan eran ya como un logro total, el cine es mi gran amor. Así que esa fue mi inserción laboral y profesional, de comienzo, digamos. Perfecto. ¿Y nos querés contar cómo es
un día más o menos, obviamente no todos los días son iguales, pero cómo es un día en la vida de un guionista, digo, pensando que esto también es para, entre otras cosas, para que lo vea gente que está empezando a apostar a su carrera como guionista, también nosotros apuntamos un poco eso, como que al público joven vea este tipo de entrevistas y, bueno, pueda escuchar a los que ya van formando su carrera y su camino. ¿Cómo es un día? ¿Cómo es tu dinámica de trabajo? Si tenés algún método en particular que haces para escribir, contarnos un poco sobre eso. Mira, depende un poco de qué es lo que esté escribiendo. Por ejemplo, si es una tira en donde yo trabajo con otra gente, que en general somos 5 cuando trabajábamos en tira, porque tenemos que escribir un guión por día y además en plena grabación. Estamos corriendo con ese tiempo. Digamos, esa rutina diaria es muy estructurada. Mi caudal energético está en la mañana. Yo necesito levantarme temprano y tener como esas 5 horas de la mañana en donde rindo más. Y eso utiliza más el oficio, o sea, me siento, recibo el material, escribo y después estoy un poco atenta durante el día a los cambios que van y vienen. Ahora, todo lo que tiene que ver con un trabajo más personal y creativo, si estoy escribiendo una película, una obra de teatro o una serie, ahí es muy diferente el proceso. O sea, ahí tengo, digamos, todo como una etapa previa, y eso tiene que ver también con cómo organizo el día, en donde me doy mucha libertad, y esto lo aprendí más con el tiempo, en donde fui perdiendo como un poco el miedo a toda esta parte como más de libertad creativa. O sea, tengo como me doy un tiempo largo de días de pensar caóticamente a partir de una idea que se me ocurre. Entonces voy tomando notas, abro varios Word en una carpeta que se llama el nombre provisorio de la película o de la serie que estoy escribiendo. Entonces, una hoja, un Word pueden ser personajes, otro Word puede ser ideas sueltas, otro Word pueden ser diálogos. En un momento me aparece una especie de confusión, pero confío en ese proceso de que algo se está gestando. Al principio me daba mucho miedo esto, como en mis primeros trabajos. Digo, ¿a dónde voy a ir? Esto. Pero después con el tiempo, aunque no vuelva a mirar esas notas, me di cuenta que eso es como la carne principal y primitiva y como de alguna manera con mucha fuerza creativa de lo que es la idea. Y también lo que comprobé con el tiempo es que me voy dando cuenta realmente si la idea es fértil o no. Esto quiere decir que si me siguen surgiendo ideas para los personajes, para la trama, para todo, es como que la idea, eso, es fértil, como que Tiene sigue potencial. rindiendo. Empezás a descubrir que tiene potencial, ¿no? Que hay algo ahí. Exactamente. Entonces, esa parte me di cuenta que es muy, muy importante de germinación. Y que aparte son ideas, por eso cuando después viene toda la parte de versión 1, versión 2, versión 3, que está buenísimo y que se trabaja mucho en los guiones, hay algo como que siempre trato de cuidar un poco el germen inicial, porque esa idea, potencia y primitiva, no la volvés a tener tan fácilmente, ¿no? Como sale, así, con ese impulso. Entonces es como una parte muy importante del proceso creativo de la película o de lo que esté escribiendo. Entonces, en ese sentido, como el cotidiano, la primera parte tiene mucho que ver con eso, con tomar notas y también con la lectura de materiales que no necesariamente tengan que ver con la idea que estoy escribiendo, sino materiales inspiradores de gente que me gusta cómo escribe, o si estoy escribiendo una comedia, no sé, por ejemplo, Lori Moore es una autora que me parece que tiene un humor muy particular y que es un humor inspirador para mí, como de tono, de colores, de formas de decir las cosas, de observación. Eso también me nutre mucho en el momento. Sí, sí, es importantísimo. Es re importante eso, como encontrar material de lectura, así como también encontrar la banda sonora del proceso tuyo de escritura, ¿viste? Que se compone de distintas canciones o temas de... Eso también lo hago mucho. Y después en cuanto al proyecto en sí, ¿sos muy de armar estructuras y después sentarte a guionar formalmente o te lanzás directo al guión? No, no suelo armar, como por ejemplo, sí, por ejemplo con Apache,
o cuando trabajo en equipo para un proyecto determinado por encargo, escaleteamos escena 1, 2, 3, todo hasta el final. Y entonces, bueno, estoy muy acostumbrada a escaletear y armar estructuras. Ahora, cuando es un largometraje, una obra de teatro o una serie más personal, no armo escaleta escena por escena, pero sí armo como una estructura un poco más macro. Hay veces sí que necesito como para orientarme y ordenarme un poco más escribir escenas, pero sí que armo una estructura previa, no me lanzo directamente a escribir. Pero si de pronto aparece una escena que digo, uy, esta escena está buenísima y tiene que estar en determinado momento, me la escribo. Después la pongo, si es que sigue estando, necesitando eso todavía, en su lugar. Pero hay un momento de orden que es fundamental. Y sobre todo como entender, pienso también en primer acto, segundo y tercero, o sea, un poco hacia dónde va la historia. Y necesito estructurar mucho el segundo acto porque ahí me pierdo bastante. Es la parte más larga y es como, bueno, a ver cómo se sostiene esta película, ¿no? Y me pongo, sí, como bastante exigente con la parte estructural, y después se desarme y vuelvo a armar, y bueno. Pero necesito tener horas seguidas de escritura. No sé si, no soy de esas escritoras que están 8 horas escribiendo, pero por lo menos saber que tengo 3 horas en donde nadie me va a interrumpir seguidas, y no sé cuánto voy a escribir, pero necesito ese tiempo largo, ¿no? Aunque sean 2 bloques durante el día, pero sí. Bueno, yo te quería preguntar, hace unos años decidiste apostar y generar tus propios contenidos, independientes de cualquier señal o cadena. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Es distinto guionar tus propios proyectos que hacerlo por encargo? Un poco ya venías exponiéndolo en la respuesta anterior, pero profundizar un poquito en la diferencia entre trabajar por encargo y trabajar por propia elección en los proyectos donde uno pone más las elecciones personales, ¿no? Las políticas personales. Y bueno, esto fue... o sea, en primer lugar, siempre que me aparece, siempre estoy pensando ideas, más allá de que esté trabajando por encargo, es algo como que a mí me nutre mucho personalmente. Y siempre intento llevarlo adelante o que se haga de alguna manera. Pienso mucho en términos de cine, sobre todo cuando las series no estaban tan de moda ni se hacían tanto, ¿no? El formato serie de 8 o 13 capítulos. Los cambios muy vertiginosos son en los últimos años, ¿no? Exactamente, muy. Uno va pensando un poco en formatos que existen, entonces, y en un momento apareció el formato de serie web. Esto fue más o menos en 2014, una cosa así, 2013, ponele. El primer concurso del Inca, que de alguna manera eso como que formalizó el formato. Lo legitimó, claro. Lo legitimó, exacto, fue en 2015. Pero el primer proyecto así como muy personal que me presenté a concurso fue Historias Breves, que ahí gané para hacer el corto, y fue muy satisfactorio, una idea y que la pueda llevar hasta el final, que significaba también dirigirla. Y aparte era un concurso, entonces realmente no tenía nadie, era muy personal. A mí me daban el dinero y realmente yo podía hacer lo que había imaginado. Y después vino Soy Under, que fue el primer concurso de series web. Trabajás con mucha libertad cuando es un proyecto propio, por más de que uno tenga ciertas dudas, pero yo había trabajado mucho las ideas y estaba como bastante segura de lo que quería hacer. Por supuesto que después viene el encuentro con los actores y con la gente del equipo, y eso se va trabajando, pero hay una idea como muy base, si está muy trabajada y muy pensada, que se puede ir como amasando en el proceso sin las exigencias, ni de la pauta publicitaria, ni de qué público te va a ver, ni de... O sea, el pensamiento está en otro lugar, en la creatividad del proyecto, en qué puede dar ese proyecto, y siempre, obviamente, en contacto con el público, porque yo hago las cosas para que la gente la vea, si no me quedo un poco frustrada con esto, pero
el pensamiento desde donde uno hace las cosas está puesto no en lo comercial, primordialmente. Querés venderla a todas partes del mundo y que todo el mundo la vea, eso es seguro. Eso es como, ¿quién no va a querer eso, la verdad? Entonces tratás de hacerlo entretenido, tratás de que la historia atrape al público. Ese es el pensamiento. ¿No le tuviste miedo a la realización, digamos, a tener que hacerte cargo de la realización, como a veces pasa cuando uno viene de la escritura exclusivamente y tiene que pasar al otro? ¿No le tuviste miedo, digamos? ¿Te metiste? Sí, sí, tuve miedo, pero traté de rodearme de un equipo de gente profesional, que supiese mucho más que yo, o sea, que supiese. Yo sabía cómo quería ver las cosas, me lo imaginaba. Viste que cuando uno escribe está viendo la película que está escribiendo. Como yo escribo en imágenes, entonces después, claro, cuando vas a la realización te das cuenta que es mucho más difícil o que el actor está diciendo de una manera que no te suena como vos creías, o a veces es mejor. Y bueno, es un proceso difícil. Después cuando ves como el resultado de la primera edición, un poco me quiero morir. Es complicado. Pero fue satisfactorio, porque también yo soy muy... Como guionista, digo, si sos directora, supongo que sí, pero como guionista, tal vez en tele o en un proyecto de serie o de película, ¿has participado, no que hayas dirigido, pero has participado en la instancia del montaje, como para, viste, esa frase que se dice que el guión se termina de construir en el montaje? Entonces, muchas veces digo que a veces está bueno traer al guionista, que fue el que estuvo cuando se gestó ese proyecto, cuando se está terminando. ¿Te pasó alguna vez, tuviste esa suerte de estar en el montaje, poder opinar y que te escuchen? Si no era mío el proyecto, ni Historias Breves, Soy Ander, eso, no. No. Claro. No pude participar, ni tampoco pude participar mucho de, digamos, como del devenir del guión en la realización. La verdad que eso es bastante complicado. Me pasó muy claramente en Pájaros Muertos. Yo veía la película de una manera, y está bien, pero no me la terminé de imaginar cómo quedó. Y entonces por eso, es difícil la realización cuando uno tiene que dirigir, y también es difícil lo otro. Entregar el guión como, bueno, como es así, es un proceso, es parte de un proceso, el guión no es lo definitivo de la película, por supuesto. Está buenísimo como para este concepto de entender como guionista que sos parte de un proceso que después tiene que seguir, y que como en todo proceso creativo, las cosas a veces van mutando, se van convirtiendo, se van... digo, a mí me ha pasado me meto en tu entrevista, ¿no? Pero me ha pasado de ser guionista y director, y que de repente guionaba con mi hermana, y que, claro, pero en el rodaje tenés que solucionar cosas que terminás resignando un poquito el guión, pero porque si no, no se filma, y viene alguien que participó solo del guión y te dice, che, pero esto era, sí, bueno, era así o no era. Entonces, entender como el guión como parte de un proceso me parece que está buenísimo como concepto. ¿Nos podés contar, como siguiendo con el cuestionario, ¿no? Cómo fue un poco el proceso de escritura y de realización de Apache, fundamentalmente, como es una serie que está basada en hechos reales, y que hay un personaje real y que incluso aparece en la serie? ¿Cómo fue ese trabajo de la vida de una persona tan conocida? Fue súper interesante. Apache fue bastante intenso. Yo entré en Apache yo escribí el capítulo 5, 6, 7 y 8, son 8 capítulos. Cuando yo entré, ya estaban en pleno rodaje, y en principio tuve que mirar un montón de material, porque Tevez contaba su historia, la contaba en un pizarrón, haciendo un árbol genealógico, porque tiene la verdad que una confusión ahí entre madres, tías y millones de hermanos. Entonces vi mucho material de la vida de él que no todo podíamos contar. Había muchas restricciones, porque no es lo mismo contar la historia, una biopic de un personaje que está vivo, que uno que no lo está. Entonces es muy difícil también para la persona de la cual se está narrando su vida en ese momento, ¿no? Imagínense. Entonces, en ese sentido fue muy interesante ver todo el material y ver de qué manera
contamos la realidad sin herir, sin lastimar, viendo que, como ser muy selectivos con el material. Después fue muy interesante trabajar con Adrián Caetano, porque él, además de dirigir la serie, también la escribía, integraba el equipo de guionistas, y es súper interesante escribir con un director que él, cuando lee las escenas y los guiones, las lee desde su mirada, y trabaja mucho sobre la puesta en escena. Él me decía, qué bueno, me decía, que yo no me daba cuenta en ese momento que por ahí podía escribir de esa manera. Me dice, qué buena esta puesta en escena que hiciste, en la descripción de la acción, ¿no? De una escena. Y yo me ponía re contenta, porque digo, qué bueno que él la pueda ver, o sea, llegar... Que te lo reconozcan además, ¿no? Que te lo reconozcan, sí. Ah. Y que él, como director y con la experiencia que tiene, la pueda ver y le guste esa puesta en escena que ya estaba en la escritura. Se puede apropiar de... Exacto, y entonces era muy estimulante eso, como guionista, porque aparte le da mucho valor al guión. O sea, realmente me impactó también cómo se enfrentaba bastante a los productores, que a cada rato, como el rodaje estaba en marcha, nos decían, no, bueno, ya no nos queda plata para hacer la cancha, no nos queda no sé qué. No. Y él era muy tajante con eso. Bueno, la escena es así. Y yo decía, no lo puedo creer, nos van a echar a todos. Me echan en el capítulo 6. Pero bueno, es Adrián Caetano y la serie ya estaba grabándose, o sea, era una pelea así. Creo que cuando la serie se estaba grabando, los guiones no estaban terminados todavía. No es que... Porque ha habido algunos problemas con los guiones, que había que volver a escribir, porque había muchas voces opinando sobre los guiones, desde los productores hasta Tevez, hasta el hermano. Había mucha presión sobre esos guiones. Entonces en un momento había que empezar a filmar, y se empezó a filmar, y los guiones por ahí no se terminaban de una manera como tal y el otro quería. Así que fue bravo. Pero bueno, tiene su ventaja que en un momento a los productores no les queda otra que aprobar cómo está y hacerlo. Claro, interesante el aporte, digo, lo que debe haber complejizado más la cosa, como bien señalabas vos hace un ratito, es el hecho de que además estás trabajando con un personaje que está vivo, porque no debe haber sido lo mismo hacer la de Monzón, suponte, que hacer, que es también en esa línea biopic, que hacerla con el tipo que está vivo y que está, por supuesto, que está preservando cuestiones que tienen que ver con su integridad, así que eso también debe haber sumado más complejidad y más conflictividad. Muchísimo, porque además uno dice, ¿cómo no vamos a contar esto que es súper interesante? Claro. Ay, y no lo podemos contar. Entonces buscamos la manera de insinuarlo, que esté, pero bueno, insinuado, a ver si pasa, ¿no? Y algunas veces pasaba y otras no. Y a veces nos quedábamos sin historia porque no nos parecía interesante contar. No hay conflicto, claro. Exactamente, nos quedábamos sin conflicto y había que inventarlo con las herramientas de la realidad que teníamos. Interesante. Es un proceso muy, muy enriquecedor, ¿no? Para vos como autora, digo, para enriquecer el oficio. Súper, totalmente, sí. Bueno, queríamos preguntarte también, Gisela, un poco cómo ves el presente y el futuro del trabajo de guionista, de autor, de autora, bueno, en medio de esta situación. ¿Te parece que los guionistas y los autores tendrán que reinventarse un poco como consecuencia, bueno, ahora del impacto tan fuerte de todo el tema de la cuarentena, que es un impacto mundial, no solamente sí. Nos está pasando a nosotros? ¿Cómo lo estás viviendo vos? ¿Cómo te estás reinventando vos un poco? Sí, yo pensaba en eso. A mí me parece que igual los guionistas un poco nos venimos como reinventando y repensando, porque ya viene cambiando mucho más allá de la coyuntura actual. Es como con todo esto de la televisión abierta, de las plataformas digitales, del cambio de formatos, es como hace unos años se está dando un cambio muy vertiginoso en la forma de trabajar. Yo te digo la verdad, a veces estaba escribiendo una serie que se llama Pacto de Sangre,
está la temporada 1 en Netflix y estábamos escribiendo con Adrián Caetano la 2. Que era para una coproducción entre Netflix y Turner Brasil, pero digamos el ejecutivo de Turner Brasil estaba en México, pero el guión iba primero, o sea, yo ya estoy perdida con la cantidad de plataformas y a quién pertenece y quién da el último visto. Con Go, Vive a tu manera, el infanto juvenil, me pasaba lo mismo, yo estaba escribiendo de voz en castellano, pero había que traducir los guiones, las escaletas, para que vayan a Netflix de Estados Unidos, pero después la serie se emite para la TAM, con actores de distintas partes de Latinoamérica. Entonces, me parece que... Medio laberínticos, ¿no? Muy, pero es así. Entonces, quiere decir que nos venimos un poco... O sea, ¿esto te influye fuerte en tu dinámica de trabajo? Este cambio que vos decís de como las plataformas, las empresas que compran una a otra, bueno, sí. De alguna manera influye y además tiene que ver un poco también con los tiempos de escritura, porque ¿y quién hace la devolución? ¿Y para qué mercado estoy escribiendo? Es como, y nunca terminás de saberlo, porque como hay pautas como bajadas de línea bastante claras con respecto al guión, pero no terminás de entender quién las está haciendo y cuál es el objetivo de eso. Cuando antes era, por ejemplo, una tira tras otra para el prime time de Polka, era lo que ya sabemos, o sea, escribir con un equipo de gente para tal y tal público, el horario de las 9:30, era como muy claro en ese sentido. Los tiempos, un guión por día, son 20 por mes, no sé, 120 capítulos. Había como una estructura que ahora, o sea, por un lado hay muchas posibilidades, veo yo, que hay un mercado porque se necesita mucho contenido todo el tiempo. De hecho, ahora en la cuarentena, no sé, nos estamos consumiendo todo el contenido que hay en Netflix, por ejemplo. Entonces digo, es un momento muy complicado y está todo parado. Y a la vez se va a necesitar producir más también en un punto. Yo creo, y es lo que estoy pensando, que vamos a tener que producir, creo yo, contenido un poco más, como los guionistas vamos a tener que pensar un poco en la producción, me da esa sensación también, o sea, guionistas también independientes, para proyectos más independientes tal vez y poder salir como a vender o a ofrecer. A mí me llamaron de una productora grande y me dijeron que están pensando, por ejemplo, en hacer producciones que duren en total, desde la escritura del guión hasta la finalización, 6 meses, y que transcurran solo en un edificio, por ejemplo. Porque van a necesitar contenido y lo van a necesitar rápido, cuando las cosas se abran un poco más. Y tampoco van a poder ser rodajes de 50 personas. Entonces es como que está todo de alguna manera cambiando. Los proyectos con los que yo estoy y siguen, y no se pararon, desde el guión, no tienen fecha de producción, por ejemplo, y hablando específicamente de la coyuntura, de la pandemia. Pero no se paran, porque en algún momento vamos a tener que hacer cosas. Me están llamando para otras, tanteando mucho, che, ¿estarías disponible estarías libre? ¿No? Como sin nada concreto todavía. Entonces, yo no sé si es momento ya como de decir, bueno, hay que reinventarse para este lado o hay que empezar a hacer tal cosa. Yo siempre como guionista pienso de qué manera puedo escribir algo entretenido, interesante, atractivo y que sea posible de hacer. Y si no vendo la idea o si no se puede, bueno, ver si hay algún concurso, alguna manera de empezar a gestionarla como autoproducirse también de alguna manera. Siempre tengo ese pensamiento en mente, hay veces que sale y hay veces que no. Muchas veces no, obviamente, la mayoría, pero... Bueno, ya lo veníamos hablando en otra entrevista y lo hablamos constantemente en el grupo de trabajo, e incluso bueno, yo doy clases y lo charlo con mis alumnos también, algo que vos recién nombraste, la importancia de la autogestión, ¿no? Como el guionista actual, de moverse, bueno, hasta incluso relacionado con la otra pregunta que hablábamos antes, de pensar en todo el proceso y de que esto sea realizable y que no sea, bueno, yo en mi casa escribo un guión y nada más, y después lo guardo en mi computadora, ¿no? O lo archivo en un cajón,
La importancia de pensar en algo que después siga ese ciclo, siga ese camino, y a la vez la importancia de moverte como para que las cosas sucedan, ¿no? Es importante para vos destacar la autogestión como aprendizaje para los guionistas del futuro. Totalmente, sí, sí, la autogestión a veces es, por ejemplo, a mí me dio mucho estímulo todo lo que es el formato corto. Y todo lo que está pasando con el formato corto, de series web, de series para series cortas, porque son posibles, son historias que se pueden llevar a cabo de una manera, digamos, todo es complejo, pero realizable desde lo autogestivo. Es más complicado hacer la autogestión para un largometraje, porque además es como muy complicado, y lo mismo para una serie de 50 minutos, pero las series cortas, que yo creo que van a tener cada vez más lugar, y de hecho está sucediendo, es un formato muy, muy posible y muy satisfactorio para un guionista que quiere llevar a cabo sus ideas y que quiere que se vean, en ese sentido. Digo, Bueno, vos lo nombrabas hace un rato también, que en un guión hay concursos de un lado del otro, digo, como buscar no quedarte quieto, ¿no? Un poco a eso me refería. Exacto, y asociarse, ¿viste? Es como, mira, lo que más me interesa también de este momento es cómo la gente, no sé, el otro día me llamaron de una productora debe haber un montón, de Córdoba. Están con una serie, una Biblia para rever, y quieren escribir un capítulo 1, entonces digo, bueno, puede ser este proyecto, pero saber que existe esta gente, que están haciendo un montón de cosas, a lo mejor para un proyecto determinado te asociás y presentás Ibermedia, o no sé, como entender esta asociatividad también me parece muy interesante para los guionistas, sí, y para sacar proyectos adelante como largometrajes y series, exactamente. O de participación en rondas de negocios, eso tiene mucho que ver con el mercado actual, como que el guionista ya no es solo quien escribe por encargo y ya, sino que agarra un proyecto, se mueve, va, lo presenta, va a un festival, a una ronda de negocios, así como esa es un poco la dinámica actual, ¿no? Y sí, es bastante productor el guionista, sí, totalmente. Bueno, Gise, como ya llegando al final, nos gustaría que nos cuentes dónde se pueden ver tus contenidos, en qué plataformas, o en dónde, de todos los que estuvimos hablando, de cualquiera que quieras contarle a la audiencia, dónde se puede ver, y si hay algo nuevo que se esté ahí por estrenar, o que estés algo del año pasado, o algo ya sé, pero bueno, para que nos cuentes vos. Bueno, sí, estoy por estrenar, espero en cualquier momento, este año, por lo menos de acá a un mes, En Red, que es una serie corta, son 10 capítulos de 5 minutos, y bueno, y es del concurso que lanzó Contar de series web. Así que bueno, esperamos ya estrenarlo en la plataforma de Contar. Está bueno, y además es muy, 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 muy del momento. Y es un thriller, que tiene mucho ritmo. Y después, bueno, después tengo que está bueno verla, es una comedia medio absurda, Soy Under, que estábamos hablando, que eso también se puede ver en Contar. Trato, el corto que hice para Historias Breves, que es un dramón absoluto, como para el abanico de géneros, se puede ver en Cinear. Soy Under también en un 3 TV, ¿no? Porque es una coproducción con ellos. Y el otro día estaba buscando Pájaros Muertos, que es esta comedia de humor negro que bueno, esta película que es divertida, no sé bien dónde se puede ver, en YouTube. Las películas que se hicieron en un momento, medio que las perdí. Así que bueno, ese contenido, después, por supuesto, bueno, Apache está en Netflix, Go, el infante juvenil, que es una comedia musical, también se puede ver en Netflix. Por ahora lo realizado ahí. Bueno, después las tiras de Paul, pero... Te quería pedir una última reflexión, no estaba entre las preguntas, pero se me ocurre ahora para hacerla, porque le hicimos a la entrevistada anterior y dio buen resultado, que es qué reflexión o qué
consejo, la palabra no me gusta demasiado, pero no se me ocurre, le darías a los guionistas noveles que van a ver este contenido? Si te ocurre alguna reflexión, vos sos una guionista con mucha experiencia, a esta altura de tu carrera, ¿qué cosa le dirías a los que recién empiezan? Y yo les diría que, en primer lugar, que escriban, o sea, que todas, que por más de que tengan algún trabajo, primero que obviamente dentro de las condiciones posibles acepten trabajos, porque son muy formadores. Por ahí trabajos de alguna historia que en principio no les guste tanto, no tengan tanto que ver consigo mismo, pero me parece que un guionista tiene que aprender mucho a trabajar con otra gente también, porque el mercado y el oficio del guionista tiene que ver con eso, con el vínculo también con otras personas. Por más de que nuestro trabajo es en solitario y trabajamos solos, pero siempre está intervenido por tu co-guionista o por el productor, por el director. Entonces es como importante fogonearse. Y mientras uno hace trabajos por encargo que intenten hacer, obviamente, todos los que pueden, aunque no les guste la idea, o les parece una pavada, o no es lo que yo pensé que quería escribir, no importa, como escribir igual y hacerse del oficio, que eso es muy importante. Y escribir. Y si no hay trabajo durante un periodo, tratar de pensar historias y bajarlas al papel y ver hasta dónde puede llegar esa historia. Y entender también que las historias tienen un tiempo y tienen, como decía antes, como cierta fertilidad y potencia. Y aprender a desprenderse de las historias. Pero a lo que voy es como a escribir, a bajar a papel esas imágenes, esas ideas, y tratar de llevarlas a cabo y convertirlas en una historia. A mí me funciona mucho pensar siempre qué destino de formato puede tener esa idea. O sea, cuando me viene una idea, pienso mucho, ¿qué puede ser? ¿Una película? Porque eso influye mucho en el desarrollo de la historia. ¿O qué puede ser? ¿Una serie corta? ¿O una serie más tradicional, 10 capítulos? O sea, como escribir para un formato, como para una realización, como que el guión no es una obra literaria en sí misma. Entonces, cuando escribir y pensar qué destino concreto puede tener esa idea. Muy interesante, muy interesante. Estaba pensando, yo vengo del teatro, sí, y uno de mis maestros formadores fue Ricardo Monti. Ricardo Monti reflexionó mucho. Bueno, Ricardo reflexionaba mucho sobre, él decía que la imagen poética germinal ya viene con su formato, esto mismo que vos decís ahora, ya viene con un lenguaje predeterminado, ya viene con una voluntad, con una especie de voluntad de si va a ser inclusive propicia para una narración, para una novela, pero ya viene con una que uno tiene que saber atender, ¿no? Ajá, ahí hay como una clave del destino que va a tener esa imagen. Totalmente. Viste que Monti tenía como unas frases que era como que después te van resonando y te acompañan porque tienen como una certeza. No era un tipo como que hablaba un montón, pero decía unas cosas que era increíble, ¿o no? Increíble, sí, una Biblia total. Un gran maestro. Es más, sus reportajes, sí, un gran maestro. Tenía un ojo, una capacidad para el ojo del halcón, digo yo, porque viste, el tipo iba al núcleo, por chiquitito que fuera, iba al núcleo y acertaba lo que vos necesitabas escuchar. Exactamente. ¿Qué decías, Luis? ¿Una entrevista a Monti hay? Hay muchas, por internet hay muchísimas. Y Argentores, yo después te las voy a pasar, le hizo 2 Alberto Catena para la revista Florencio, que son, de ahí yo saqué este concepto que te compartíamos. Te las voy a pasar después porque son interesantísimas, son notas muy largas, muy interesantes. Ay, te pido. Sí. Dale. La verdad, pasame. Ricardo, donde quieras que estés, te recordamos, te tenemos muy presente. Ay, sí, total. Bueno, no sé, Pedro, si alguna cosa más. No, más que agradecer. Yo seguiría una semana hablando con esta mujer porque es interesantísima toda su experiencia, realmente, muy interesante. Muchas gracias. No, aprovecho para agradecerte de nuevo, para decirte que me pareció súper interesante todo lo que hablamos. Bueno, esperemos que sirva, como decíamos, para los guionistas del futuro y para como todas estas herramientas de las cuales fuimos hablando, así que de nuevo muchísimas gracias.
Bueno, Sí, no, gracias a ustedes, súper cálido todo, buenísimas las preguntas, y está buenísimo también tener este espacio como un poco más amplio de reflexión, ¿no? Así que, o esta cosa también de intercambiarnos entrevistas, que después Luis me va a pasar, o sea, en este momento ayuda un montón también escucharse, escuchar a otros, así eh, que bueno, les agradezco un montón a ustedes. bueno, te mandamos un afecto entonces y gracias por tu generosidad, Bueno, de verdad. un abrazo.